Bienvenidos a La Dichosa Palabra. En esta ocasión estamos en un ámbito realmente muy dichoso para nosotros y muy propicio, puesto que estamos transmitiendo desde el Festival de la Palabra en el Centro Cultural Banamex, aquí cerca del hipódromo. Por eso venimos tan cansados, nos van ustedes a notar eso. Voy a pedirle a mis compañeros que se presenten. Como les prometí en el promocional para anunciar esta transmisión, el cerdo, que es un cerdo muy lector, sí vino a visitarnos. Ustedes lo que no saben es que yo voy a acabar escribiendo sobre este cerdo algún día, pero no se van a dar cuenta, porque yo, como la escritora británica Frances Trollope, me inspiro en la vida real, pero siempre extraigo la pulpa de mis conocidos antes de ofrecerlos para su degustación. Nunca es posible reconocer al cerdo en la salchicha. Tienes sed del Nunca es cerdo. posible reconocer al cerdo en la salchicha. Exacto. Bueno, pues yo iba a leer unos versos que dejaré para más adelante porque hay una anécdota que me recuerda lo que acaba de contar Nicolás. Es un viejo cuento oriental de un señor que quería comer carne, así es que su mujer en la mañana preparó 1 kilo de carne y bueno, puso la carne a un lado para prepararla, se distrajo y en eso el gato se comió el kilo de carne. Así es que cuando llegó el marido en la noche cansado y preguntó dónde estaba su carne, pues la mujer le tuvo que contar qué es lo que había pasado. Entonces el marido tomó al gato, lo puso en una balanza y vio que pesaba exactamente 1 kilo. Así es que el señor le dijo al gato lo siguiente: si tú eres mi kilo de carne, ¿dónde está mi gato? Y si tú eres mi gato, ¿dónde está mi kilo de carne? Pablo, Estoy orgullosa y me perdí en esto, pero Estamos bueno. en la zoológica palabra. Yo voy a empezar con una definición que hizo Rubén Darío sobre el libro. Decía así, dice: el libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. El libro es llama, es ardor, es sublimidad, consuelo, fuente de vigor y celo, que en sí condensa y encierra lo que hay de grande en la tierra y lo que hay de hermoso en el cielo. Y pues qué mejor escenario para hablar de libros que una feria del libro. Muchas gracias al Festival de la Palabra por invitarnos otro año más y pues bienvenidos a La Dichosa Palabra. Buenas noches, yo soy Laura García. Bueno, en un texto Roberto Juarros dice que Cristo le dijo a Lázaro, levántate y anda. Tal vez hubiera sido preferible que le dijera, levántate y habla. De eso se trata aquí, de levantarnos y hablar. Nos da mucho gusto que haya tanto público. El programa lo transmitimos en vivo y nosotros más o menos sospechamos que estamos en vivo cuando lo hacemos, pero el hecho de solamente tener cámaras enfrente nos da una sensación de que no todos están vivos. Ahora ustedes vienen siendo representantes de nuestros televidentes. Comenzamos con nuestras palabras, las palabras que nos han mandado. Comenzamos a divagar, dice el letrerito, ¿verdad? Yo creo que Eso más dicen. preciso no podría ser el verbo. Qué barbaridad. Bueno, la dichosa palabra no, todavía no la digo. Primero vamos a iniciar con una de las llamadas de Yasmín Palacios. Que pensemos algo en voz alta aquí sobre la expresión te engañaron como a un chino. Lo de Expresión pensar en muy voz alta. políticamente incorrecta, ¿no? Sí, es un ejemplo más de la discriminación lingüística que existe todavía en el lenguaje, de la xenofobia, del racismo. Hay diferentes grupos sociales que son como muy dardos a la hora de utilizar en algunas expresiones. Los chinos pues son de los peores que han salido parados en este tipo de cuestiones lingüísticas. Hay muchas expresiones con chinos, casi todas despectivas. Esta en concreto de engañar como a un chino, creo que se refiere más o menos a la época en la que los primeros europeos empezaron a llegar a China. Por ejemplo, Marco Polo puede ser considerado uno de los primeros en el siglo XIII, cuando llegó a China, y como la mayoría de los conquistadores, desde ese siglo anteriores y posteriores, pues saqueaban mucho las tierras que estaban conquistando y a las que llegaban. Marco Polo no fue un conquistador en sí, pero de alguna manera sí fue un viajero que fue llevándose muchas cosas de las tierras que visitaba y que descubría. Se cuenta que, bueno, él mismo cuenta en el libro de las maravillas, que luego publicaría,
cómo llegó a China y empezaba como a llevarse muchas de las mercancías que había allá, y cómo era muy fácil convencer a los chinos de que les dieran esas mercancías a cambio, pues a veces de nada y a veces de cosas muy poco valiosas. Y a lo mejor de ahí viene la expresión de engañar como a un chino, porque es muy fácil, o tendría que ser muy fácil engañar a un chino para que te diera sus mercancías. Hay otras expresiones que puede ser, por ejemplo, trabajar como un chino, que es trabajar muy minuciosamente, muchas horas, porque pues es muy sabida o es muy famosa la paciencia, la minuciosidad que tienen los chinos para trabajar. Grandes ejemplos, la muralla china para defenderse de los mongoles. Está hablar en chino como ejemplo de que pues, no se entiende nada de lo que están diciendo, porque volvemos otra vez, para las civilizaciones occidentales el chino era un lenguaje muy complejo, muy difícil de aprender, y por lo tanto pues hablar en chino significaba no entender lo que se estaba diciendo. A lo mejor ellos dicen, me hablas como en español. Como en español, entonces, pero está justificado en ese caso, ¿no? Los chinos son unos de los más perjudicados, pero pues, los negros ni hablar de cómo están en el lenguaje, los judíos, los gitanos en España tienen unas expresiones terribles. Pero fíjate que Los yo mexicanos de te incluso, engañaron ¿no? como a un chino conocía otra teoría, otra hipótesis, que es que en el siglo XIX hubo una gran emigración china a Cuba, y Cuba se esforzaba por venderles a los chinos la idea de que sería un paraíso financiero para ellos, que saldrían de todas las penurias que pasaban en China los campesinos y se encontrarían en la panacea, y era falsísimo, por supuesto. Hacían trabajar los cubanos casi como esclavos a los chinos, y por eso empezaron a decir en Cuba, te engañaron como un chino. Es otra historia que yo me conocía, y se supone que esto terminó cuando hubo un emisario del imperio chino que fue enviado a Cuba a supervisar que ya no estuvieran engañando a los chinos como chinos. De cualquier manera, digamos que a mí ahora de lo que decía Laura, en primer lugar hay que recordar que esto no es una ciencia exacta, puede haber muchísimas versiones de estos orígenes y nosotros nos atenemos pues a lo que leemos, a lo que escuchamos por ahí. Pero sí me gustaría retomar las cosas que decía Laura. Primero, una muy curiosa, la de que los chinos se supone que vendían las cosas muy baratas y las compraban por cualquier, pues igual estamos ahora, pero a la larga la paciencia china, ahora sí que la paciencia china podrá imponerse, y es lo que está pasando un poco con el mundo, que está siendo invadido por mercancías baratas chinas, pero quien está sacando provecho de esto no es el mundo, sino China misma. Y segunda cosa, una cosa muy importante que hay que recordar en México, sobre todo porque yo oigo muchas veces decir en la calle que en México no hay racismo y tonterías de estas. En primer lugar, practicamos el racismo con nuestros indígenas, pero también tenemos episodios vergonzosísimos en nuestra historia nacional con los propios chinos. Los chinos fueron perseguidos, hubo matanzas de chinos organizadas por generales revolucionarios, por Obregón en esa época, sobre todo en Sinaloa tienen una memoria viva de esto. En la literatura de Inés Arredondo se encuentran, hay algunos cuentos donde hay chinos que son alojados por la persecución, alojados en su propia casa, un poco como si fuera Ana Frank en la Alemania nazi, ¿no? Así Sí. es una cosa tremenda lo que hemos hecho con los chinos en México. Hay un libro incluso, el autor se llama Jorge Gómez Izquierdo, que se llama El Movimiento Antichino en México, de 1875 a 1934, que bueno, va narrando eso. Había incluso un partido antichino. El Un partido antichino. Wow. No sé si en Sonora o en Sinaloa, que es Un clásico. pero bueno, eso lo relata Gómez Izquierdo. Ese libro lo publicó el Instituto Nacional de Antropología. Digo, para tener un dato sobre algo más. Exacto. Y hay que entender formal. que no es la maldad de unos güeros norteamericanos o nazis o lo que sea lo que es el racismo. El racismo es una cosa que potencialmente está en todos los pueblos del mundo, y constantemente lo que nos parece diferente, los demás, los otros, son culpabilizados de muchísimos Y que males, se ¿no? refleja en la lengua, definitivamente. Claro. La lengua no es racista en sí, la que es racista es la sociedad. La lengua lo único que hace es reflejar Eso. las características de la sociedad. Entonces, en ese caso, hay xenofobia, pero también hay una diferencia de género abismal. Claro. Si nos ponemos a comparar con hombres y mujeres cómo están las expresiones, pues salimos Bueno. también muy mal paradas las mujeres. Sí.
Y los indios que tú comentabas antes también son... de hecho, yo había encontrado también la expresión engañar como a un indio, y yo creo que viene por un poco el mismo origen, ¿no? De cómo el que viene un poco a invadir, Sí. a descubrir... Ahora, ahí sí hay que recordar, como dicen, que no tiene la culpa el indio, sino el que ve sus películas. Ahora, ustedes saben que también de ahí vamos a la proviene dichosa la palabra. discriminación que le hacen a los cochinos, porque se les considera chinos asociados, cochinos. Tú no te tienes algo con los Bueno, a cerdos ver, esta noche. échalo a andar en lo que dan la dichosa Él se palabra. queja Voy mucho a de decir la discriminación. dichosa palabra de esta noche. Se trata de adjetivo para calificar a algo de ser amarillo verdoso. Permítanme. Chino. Te estoy distrayendo, cerdo. Adjetivo para calificar a algo de ser amarillo verdoso muchas veces se aplica al color de la piel de alguien. ¿Sí? Bueno, para quienes respondan a esa pregunta de nuestros televidentes, tenemos unos libros. Sí, tenemos Cantata Castrati, de Manuel Becerra Salazar, en edición limitada, publicado por Colibrí. Tiene muchos poemas que se ven muy buenos, incluidos algunos estupendos sonetos. Cantata Castrati, de Manuel Becerra Salazar. Tenemos también, por una cortesía de las librerías del Parnaso, dentro de la colección de obras maestras del John Paul Getty Museum, un museo muy importante de la ciudad de Los Ángeles, el tomo que se refiere a manuscritos iluminados, que a mí se me antoja muchísimo, lástima que no me lo pueda ganar. Es cortesía del Parnaso, ¿verdad? Sí, así es, cortesía del Parnaso. Y también tenemos más ejemplares de la revista El Huevo, Y suscripciones. suscripciones también. En la portada de este mes viene Daniel Jiménez Cacho como Daniel el Travieso, viene Cine, viene Gloria Trevi y viene Nicolás Alvarado haciendo entrevistas. Así es. Bueno, repito la dichosa palabra, adjetivo para calificar a algo de ser amarillo verdoso, muchas veces se aplica a la piel de alguien. Bueno, vamos un poco, el recinto parece como una central de abastos literaria, ¿no? Yo Está estaría muy de amplio, acuerdo. es una cosa de gran amplitud. Y los Roberto precios están de Central de Abastos. Galicia, sí, pero incluso hay un stand del huevo. Por supuesto. Imagínate. Y lo tenemos muy fresco. Y lo tienen al mayoreo. Y lo muy tienen al fresco. mayoreo. Bueno, preguntan Roberto Galicia que si podemos hablar sobre la letra K, Bueno, la de kilo. la letra K de entrada hay que recordar que tiene para nosotros en México y para muchos, e incluso para otras lenguas, por ejemplo en Estados Unidos también se usa la letra K con este mismo fin, tiene como una resonancia un poco terrible, nos suena como autoritaria, como represora, la asociamos mentalmente con los idiomas de detrás de la cortina de hierro, la asociamos con el Ku Klux Klan, la asociamos inclusive con Caput. Caput, por ejemplo, ¿no? No, y de hecho el alemán y el ruso usan muchísimo la letra K por razones que ahorita pretendo explicar. Y la asociamos también con Joseph K., con K, el personaje de las novelas de Kafka, que el mismo Kafka decía que le repugnaba mucho la letra K, que era la letra de su apellido, y que por eso ponía a sus protagonistas con esta letra. Pero tiene una historia muy curiosa, la letra K. Es también en parte la letra de nuestro alfabeto, la letra de los alfabetos latinos, y tiene que ver con un invento maravilloso que ocurrió hace aproximadamente 4.000 años, unos 2.000 años antes de Cristo, en el antiguo Egipto. Unos pueblos, unos cuantos semitas, que muy posiblemente eran o mercenarios o esclavos de los egipcios en aquel momento, tomaron una idea que ya estaba de alguna manera insinuada dentro del sistema de escritura egipcio. Los egipcios, recuerden, tenían jeroglíficos que podían ser, digamos, logogramas, o sea que un dibujito podía representar una idea, pero podían ser también sílabas, esos mismos dibujitos, algunos de ellos podían ser sílabas, y un número reducido de sus jeroglíficos a veces significaban únicamente la primera letra de la palabra que representaban. Por ejemplo, en el caso de la letra K, en concreto, era un dibujito de una mano que equivalía más o menos a una palabra que sería aproximadamente drt o algo así, es decir, era la letra D de dedo. Originalmente para los egipcios era la letra D de dedo, que era el inicio de su palabra mano. Pero cuando los semitas se dieron cuenta que podían ellos crear a partir de estos jeroglíficos egipcios su propio alfabeto, el primer alfabeto de la humanidad,
tomaron los dibujitos de los egipcios y asignaron sus propias palabras semíticas a estos dibujitos para emplear como letra la inicial de esa palabra. En este caso concreto, la palabra, o sea, lo que ellos decían, lo que para ellos era una mano, lo decían como kaf. Desde ahí viene la letra K de kaf, que era la palabra que usaban los pueblos semíticos prisioneros en Egipto para referirse a la mano. La letra K viene desde ahí. Posteriormente, ya lo saben, los fenicios tomaron este alfabeto, después los griegos tomaron el alfabeto de los fenicios, incluyéndole las vocales, el gran salto cualitativo de la humanidad, porque por primera vez se podían escribir textos que las personas no conocían para poder leer cosas nuevas. Eso fue un invento griego, hace como 700 años antes de Cristo, y después los etruscos tomaron el alfabeto de los griegos y posteriormente los romanos de los etruscos y nosotros de los romanos. Ahora, los etruscos todavía tenían 3 pronunciaciones ligeramente distintas de la letra C, de la letra Q y de la letra K, o sea, el sonido K para los etruscos tenía 3 distintas versiones y por eso empleaban estas 3 letras que venían, insisto, desde el cautiverio de algunos pueblos semitas en Egipto. Lo que hicieron los romanos fue no solo destruir enteramente a los etruscos y tratar de que no quedara ningún rasgo sobreviviente de ellos, sino copiar muchas de sus cosas culturales. Copiaron íntegramente su alfabeto y aunque para los romanos la letra K realmente era una letra prácticamente inservible, la tomaron. Cosa curiosa, desde entonces, como en nuestro idioma es una letra que se usaba muy, muy poco. Y si no desapareció fue porque algunas palabras extranjeras la seguían escribiendo con K y también tenía para ellos las mismas resonancias terribles que tiene la letra K para nosotros hoy, porque Cartago lo escribían con K y Cartago era el enemigo principal, el fantasma de toda la historia de Roma, siempre fue Cartago y lo escribían con K. Casi solo para esa palabra usaban la letra K. Es que hay que decir que lo más probable también es que para los romanos la C se haya pronunciado como K, es decir, cuando nosotros hemos escrito Civitas, ciudad en latín, claro, lo más probable es que los romanos lo hayan pronunciado Kiwitas, es decir, no hacían diferencia entre la U y la B, eran la misma letra, la B chica, y la C sonaba como K, entonces tampoco la necesitaban demasiado. No la necesitaban, pero te digo, la usaban igual de que para nosotros, lo ajeno, para palabras extrañas como y de usamos hecho hoy en koala, día kiosco, se ¿no? utiliza mucho para cosas marginales, es decir, hoy en día la K es una letra muy marginada y tenemos ejemplos. Creo que en México no se usa tanto la palabra ocupa. En España, por ejemplo, la palabra ocupa se refiere a la persona que toma como propio un lugar que no es suyo y se pone ahí a vivir. Que lo ocupa, efectivamente, y lo escriben con K. La anarquía, por ejemplo, muchos grupos lo escriben con K precisamente para acentuar ese carácter para rebelde, sí, ¿no? exacto, para decir somos marginados, somos marginales además y no nos importa y lo manifestamos y lo redoblamos con una K. También lo podrían escribir con 2 Ks. Además, Sí, pero ya es. de caca. Ya es un poco sucio. ¿No? Queremos hacer alguna pregunta al público que está aquí en el Festival de la Palabra, que nos acompaña hoy en vivo. Tenemos algunas. Les vamos a regalar una suscripción a la revista El Huevo, al que se sepa la pregunta. Creo que es una suscripción de un mes. ¿Hace un mes? No sé, ¡Qué no sé mentiras de tan cuánto grandes! es, pues a ver, comprométete. A ver, ya 1 año. Eso, bien. Te dejaste fácil. Pues, ¿qué hago? Digo, después de que me exhibe, ¿qué puedo hacer? Poeta mexicano, a ver, va la pregunta. Poeta mexicano del que se dice que fue el primer poeta mexicano del que se tradujo íntegro un libro suyo de poemas al inglés. Es el autor de un libro llamado, y así apareció en español, Never Ever. ¿Alguien se la sabe? Levántense ahora o callen para siempre. El señor tiene una suscripción al huevo. A ver, permita que le acerquen el micrófono primero, porque si no, no se oye. No, ¿y qué tal si no es la respuesta? No, por eso Bueno, vamos a ver. Vamos a verla, vamos a oírla. ¿La respuesta o mi nombre? No, la respuesta. Las dos nombre y la cosas. respuesta. Salvador Novo. ¿Así te llamas, Salvador? Salvador Ay, Novo. ¡Qué Muy bien. suerte! Me llamo Arturo Caray, Telles. La qué bien respuesta conservado. es correcta. Arturo Salvador Telles. ¡Bravo! Novo. ¿Cómo se llama? ¿Él?
Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos nuestra transmisión en vivo o en directo, como deba decirse, desde el Festival de la Palabra en esta edición del año 2005. Bueno, el público que nos hace el favor de acudir en esta ocasión aquí al Festival de la Palabra, a las instalaciones del festival, nos ha formulado algunas preguntas. Yo los invitaría a responder algunas de ellas si quieren. Yo tengo aquí una rápida de Óscar Sobrino. Pregunta sobre... A ver, ¿quién Óscar es Óscar Sobrino. Sobrino de entrada? Aquí está, hasta Helo adelante. aquí. ¿Y viene con su tío? Gracias. Pregunta sobre el origen de la palabra cronopio. Los cronopios son unos seres que inventa Julio Cortázar en un libro que se llama Historias de cronopios y de famas. Cronos, bueno, pues tiene que ver con tiempo y hay ciertos homenajes que hace Cortázar a sus autores favoritos. Uno de los que lo hizo a él escribir fue Jean Cocteau, y entonces un homenaje a una obra de Jean Cocteau que se llama Opio, el opio que adormece al tiempo. Sí, es más o menos, esa idea la leí de una teórica argentina que no me acuerdo cómo se llama. Es un libro que Cortázar escribió mientras hacía trabajos muy arduos de traducción para las Naciones Unidas, y cuenta que para divertirse y entretenerse un poco, terminabas de traducir todos esos informes generales de unos países a otros, de estudios, etcétera, y luego iba y escribía pequeños fragmentos de los cronopios o de los famas que son sensacionales, perdón. No, que yo aquí tengo una que, digamos, va abierta y que a lo mejor, pues bueno, yo la contesto y si alguien más se anima a contestarla, valdría la pena. La hace Gerardo Valverde Delgado, que no se ande por ahí. Gerardo. Ahí está, Gerardo, pues ponte de pie para que te veamos, Gerardo. Bueno, a ver, Gerardo nos pregunta que cuál de los heterónimos de Fernando Pessoa es nuestro favorito o nos parece el mejor logrado. Bueno, habrá que explicar qué es un heterónimo primero. Fernando Pessoa fue un poeta que creó muchos personajes, digamos, que tenían un estilo poético cada uno distinto y una biografía propia, y escribió poemas firmados por todos esos personajes y a la manera de todos esos personajes que tienen características distintas. Mi favorito, seguro nadie va a estar de acuerdo conmigo, pero mi favorito es Ricardo Reis. Ricardo Reis es el heterónimo apolíneo de Fernando Pessoa y el heterónimo epicúreo de Fernando Pessoa, es decir, Ricardo Reis es un poeta y un hombre que presupone que en la vida hay que tener placeres moderados y dolores moderados, que sigue, digamos, la filosofía del epicureísmo, y todo esto lo refleja en sus poemas, que por otra parte están perfectamente logrados como poemas epicúreos, sería por mucho mi favorito. Además son poemas escritos a la manera clásica, ¿no? Así es. Con una sintaxis un poco barroca, pero sensacional, ¿no? Las rosas amo del jardín de Adonis, esas, no sé qué, rosas amo, etcétera. Es sensacional poeta. ¿Alguien quiere apuntar? ¿Alguien Como quiere? es de gustos, a mí me gusta más Álvaro de Campos. A ver, cuéntanos. Ahora, Álvaro una cosa Campos. muy interesante. Álvaro de Campos es exactamente lo contrario, es el desenfrenado. ¿Y por qué? A mí me gusta mucho la idea de los heterónimos porque realmente crea personajes que sí son convincentemente autores de poemas distintos a los de él. Bueno, además En cambio, Álvaro por de Campos y ejemplo- Ricardo Reis tuvieron muchas discrepancias en la biografía que les inventó Pessoa Claro. también. ¿Quién? Álvaro de Campos y Ricardo Reis, es decir, Pessoa les Peleaban invitaba entre pleitos a sus heterónimos entre sí y toda Sí, la bueno, cosa. lo que pasa es que Fernando Pessoa se escribía cartas a él mismo de chiquito, ¿no? ¿Por qué Así se como, extrañaba? como los que firman en la boleta de calificaciones. No, y luego se reclamaba a sí mismo que no le habían llegado Sí. sus cartas. Y se Pero le dejaba de llegaban hablar. enseguida, eso sí. Y se dejaba de hablar. Bueno, nada más con eso. Vamos a Una palabras. cosa, nada más una cosa yo sí quiero apuntarme con el otro gran heterónimo, que sería Alberto Caeiro, que es también un hombre de una visión muy
muy directa, de mucho contacto con el universo. Él dice que si Dios se le manifiesta como montañas y nubes y ríos y aire, él no quiere hablar de Dios, él quiere hablar de las montañas, las nubes, los ríos, el aire, ¿no? En fin, es un poeta sensacional. Como ven, Cuando lo busquen. no hay ninguna unanimidad en ese sentido, pero todos valen mucho la pena. Bueno, la pregunta esta la dejo especial, para y ahorita después. seguimos con más preguntas del público aquí presente. Déjenme recordarles, pues siempre tenemos regalos muy especiales para quienes sepan la pregunta especial. ¿Qué hacemos primero? ¿Presentamos los regalos o presento la pregunta? La pregunta es la siguiente. Queremos el nombre de un pintor oaxaqueño famosísimo, ¿no? No es Francisco Toledo, es otro pintor oaxaqueño famosísimo, muerto en 1768. No es Francisco Que Toledo. ciertamente no es Francisco Toledo, que realizó un famoso retrato de Sor Juana Inés de la Cruz y que fundó la primera de las academias de arte en México. Es un gran pintor novohispano. A ver, Y ahí ahí que el tenemos, caballero, Nicolás. el culto caballero se la sabe. A ver, pero Pero, momento, momento, no, pero no lo puede tenemos decir, para no lo puede aquí, para decir, allá. porque vamos a jugar también a que Con el llegue público la de- respuesta del público de allá, pero Se lo tiene que decir al tomen, al oído. que se la diga a Gina. Gina apunta la respuesta del caballero A para ver si que sí, eso sí, si ¿no? se ganó un premio se lleve uno y el otro vaya al público Bueno, que está viéndonos por Y televisión. el culto caballero o la culta dama que contesten correctamente se pueden llevar, por ejemplo, el diccionario Dime, que es el diccionario inicial del español de México y que tenemos por una cortesía de Buenísimo. Raúl Ávila del Colegio de México. Es inicial porque creo que vienen todas las iniciales, ¿no? De la A a la Z. Exacto. Y las Sí. palabras que comienzan con Y es esas para iniciales. niños también. chicos. Ok. También tenemos Hacia otra historia del arte en México, los dos volúmenes, el de Stacy G. Gilfield y el de Isa María Benítez Dueñas. Ambos son cortesía de la editorial Conaculta y tenemos uno para el público y otro para casa. ¿Y esto es también parte del especial o no? Pues, ¿La revista? Está sí, padre sí, la póngala. Es contraportada. la revista de escritura, que tiene una contraportada magnífica, ¿no? Claro, también su portada se esforzaron y lograron cosas, ¿no? Sí. Son 20 ejemplares. Bueno, les repito la pregunta, sobre todo para el público que está viendo la televisión. Pintor oaxaqueño muerto en 1768, que realizó entre muchas otras obras un famoso retrato de Sor Juana Inés de la Cruz y fundó la primera Academia de Arte en México. Otra pregunta del público que Yo esté tengo aquí una presente. de Lorena García Miranda. ¿Dónde que ha de andas, estar Lorena? por aquí, Allá, ahí allá arriba. atrás. Nos pregunta que qué diferencia hay o cuál es la correcta entre decir pedofilia y paidofilia. La Real Academia admite las dos. La raíz paidos significa niños, paidofilia es el amor a los niños, es decir, en un sentido muchas veces un poco perjudicial, pero ambas son correctas, es decir, paidofilia sería como tomar la raíz paidos, tal cual, el niño y filia, el amor, y entonces se construiría la palabra paidofilia. Pero el dictongo pai, digamos ahí, en español ha ido degenerando un poco en e, de tal manera que paidofilia vendría a ser pedofilia hoy por digamos, una evolución normal del lenguaje. Entonces las dos son correctas, las dos están admitidas por la Real Academia. Es más común pedofilia hoy en día por esta evolución que te digo, pero paidofilia, digamos que es un poco la culta. Yo les Y quiero hay- pedir y hay un favor aún- en ese sentido, que es que el nombre de la editorial sí lo sigan diciendo Paidos. Por favor. Editorial Paidos. Paidos. Y si te gustan mucho los libros de la editorial Paidos, pues también se te puede calificar Ahora, como un también paidófilo. habría otra Como un cosa. paidófilo, sí, Muy bien. pero no como un pedófilo. Si ya hay esa ambivalencia, ¿se podría reservar pedófilo para el amante de tomar trago? No, para el Muchos amante, tragos. para el amante O para el de amante- aquellos que toman trago. No, ya no más falta que digan que para el amante de comer frijoles. O sea, es lo único que falta. Bueno, me da tiempo de formular una pregunta al Una público aquí una presente. culta. Sí, bueno, vamos a preguntarles lo siguiente. Ya ven que esta semana falleció el escritor Augusto Roa Bastos. Una de sus novelas más famosas se llama Yo, el Supremo. Y está inspirada en un dictador, en un dictador de su país, del siglo XIX, si no me equivoco, y la pregunta es el nombre de este dictador. No está fácil, pero tiene calle y tenía un apodo, le llamaban el doctor, como un país, el doctor.
Vamos a hacer un corte y regresamos porque la pregunta estuvo muy complicada en lo que la piensan. Y esos ojos nos Y dijeron. vamos a hacer el corte. Regresamos aquí a la dichosa palabra. No se vayan. Qué buen animador es el Seguimos en vivo desde el Festival de la Palabra, hoy en la dichosa palabra, en valga la redundancia, el Festival de la Palabra, y dejamos una pregunta al aire, que parece ser que estos cortes comerciales han sido muy fructíferos. Estamos buscando el nombre del líder paraguayo en quien se inspiró Augusto Roa Bastos para escribir Yo, el Supremo. Y A tenemos ver, una ahí mano tenemos levantada. un Dinos tu nombre. muchacho. Soy Julio Báez y creo que era el doctor Mengele. No, el Mengele es el de los Acá, experimentos nazis. yo te- Pero es Acá interesante tenemos la otra. respuesta porque hay muchos nazis se exiliaron en Paraguay y esos países. ¿Perdón? No. Stroessner sería el actual. No, bueno, ya no. Bueno, ya no tan actual, el de hace cuánto que murió Stroessner. Yo Como sí 10 iba años, cambiando no sé. esa pregunta. Está Bueno, la muy- cambiamos, no estuvo se preocupen. difícil, no importa. Pero La mientras respuesta era tenemos el más. doctor Francia, un dictador de muchos años que hizo cosas increíbles en su país, A ver, pero vamos a seguir si quieren. Yo quisiera recomendar a todos la lectura de Hijo de Hombre de Roa Bastos, porque la novela de Yo el Supremo es muy famosa dentro de las novelas de dictadores, pero Hijo de Hombre es una novela que no tiene, Hijo de Hombre es una novela que no tiene tiene realmente hijo. parangón dentro de la literatura, es una Hijo, maravilla. hijo de Está centrada sobre la guerra del Chaco, es de las que uno tiene que llorar casi al leerla. Muy bien. ¿Alguna pregunta del público que ¿Alguna tengamos pregunta por del ahí? público? Sí, aquí hay una pregunta anónima del público. ¿Cómo no? ¿Puedo decir el teléfono en voz alta para que se no? Para que Cuando oiga su sepamos qué teléfono, tan anónimo levante es. la mano. Hay alguien que tiene 19 años y que hace dos preguntas. De hecho, una es de dónde viene la palabra, bueno, la expresión, mejor dicho, sine qua non. ¿Quién preguntó por sine qua non? Bueno, dinos tu nombre. Ah, sí, yo ahorita lo repito. Isaac Pereira. Isaac Pereira. Ok, Isaac. Bueno, sine qua non es un latinajo, es una expresión latina. Sine, sin, qua, que, non, no. Es decir, es algo sin lo cual no. Bueno, una condición sine qua non es una condición que, digamos, no puede ser omitida para que un hecho se produzca y es tal cual, digamos, estamos simplemente aplicando la expresión latina en español. Exacto. Ahora, si escribes Sine qua non con C de Carlos, entonces es esa película que no debes perderte por ningún motivo. Sine qua non. Cine ¿No? Cuarón. Por supuesto. Sine qua non. Cuarón. Hay otras preguntas del público, pero nos seguimos con lo que quieran. Sí, Tú di. como Vamos. Vámonos Vámonos las con otras, Jesús con las que llegaron Morales, por que teléfono. nos escribió esta semana y nos preguntó quién fue Roque Dalton. Ah, bueno, yo. Esa es ventanilla Sí, son tus 17. rumbos. Esos son mis rumbos. Roque Dalton fue un poeta salvadoreño, muy famoso en alguna época, actualmente no es tan leído. Ganó el premio Casa de las Américas con un libro que se llama Taberna y otros lugares, un libro de poesía conversacional muy fuerte, siempre manejó un sentido del humor
insólito. Conocemos pocos literatos salvadoreños y Roque Dalton fue de los principales. Es probable que ustedes conozcan uno de sus poemas porque Mario Rivas le puso música, Mario Rivas, ¿sí? Y se llama Cuando sepas que he muerto. Si estuviera con la voz más caliente se los cantaba. Por favor, Ay, deme un Eduardo, poquito por de agua, favor. aunque sea. Lo canta Eugenia León y es una maravilla de poema. Roque Dalton escribió una novela, Pobrecito poeta que era yo, una novela muy salvadoreña que transcurre entre discusiones intelectuales y mucho alcohol. Fue publicado su primer libro, La ventana en el rostro, por Juan José Arreola en ediciones de Andrea, ediciones Los Presentes. Ahí anda la edición, que por ahí tengo, si quieren se las vendo. Sí. Y luego lo que sucedió con Dalton nació en el 35, fue que integrándose a un grupo armado, hubo una fracción de ese grupo armado dentro de las guerrillas salvadoreñas que lo acusó de traición y lo ejecutaron. Entonces fue de los poetas muy trágicamente acabados, como hay muchos otros en América Latina, como por ejemplo Javier Heraut en Perú, o Torrené Castillo en Guatemala, y bueno, eso hizo una gran resonancia porque hubo un clamor de los intelectuales latinoamericanos por ese hecho que fue De hecho, ya espantoso. estuvo condenado a ejecución alguna vez. Ah, sí, Cuentan una anécdota de él que dice hay una que- anécdota, tenía muchas, cuéntala tú, que si te Yo he la sabes. leído que él Sí. contaba que se había librado 2 veces de la ejecución. Una era porque había caído el gobierno y entonces se había librado, y la otra era porque había caído el muro que había detrás, porque Sí. había habido un terremoto y entonces como que salió corriendo. Sí, ella era famoso por sus anécdotas muy exageradas. Hay una ahí con Carlos Jurado en una fábrica de cerditos, de Échalo embutidos. a andar, Actívalo, échalo a actívalo, andar, actívalo. merece Y el merece cerdito su vuelve. oportunidad. La anécdota de Carlos Jurado, bueno, es Vuelve una el fábrica cerdo. en el lado socialista, El cerdo ha vuelto. en Viva el cerdo. Checoslovaquia, creo, y entonces prohíben gritar. Carlos Jurado da un gran grito para que los cerditos no se estresaran, era la prohibición, ¿no? Y él argumenta, Carlos Jurado, que bueno, que lo que pasa es que los salvadoreños tienen como una obligación gritar en las fábricas de cerditos, etcétera. ¿Sí? Es decir, siempre el sentido del humor fue uno de los elementos que permeó la obra de Roque Dalton. Por ahí hay una medalla Roque Dalton y hay una republicación. Yo de Yo sus creo que obras. hay que contar una cosa que es de las ironías más crueles de su historia, que es que en efecto él no murió víctima de los gobiernos de derecha, de las dictaduras de derecha que tuvieron tantos en Centroamérica tantos años, sino víctima de una de estos grupos guerrilleros de izquierda, y aquí viene la ironía terrible, esto hasta aquí lo contó Eduardo, pero la ironía terrible es que precisamente miembros de ese grupo que había ejecutado a Roque Dalton porque supuestamente estaba vendiendo, se estaba derechizando, bla, 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 adquirieron el nombre de Roque Dalton. Entonces la brigada Roque Dalton estaba constituida por gente que había asesinado a Roque Dalton y que ahora ya muerto le podía rendir este homenaje póstumo. Y también decir que en muchos de sus poemas no se percibía ningún sentido del humor, tenía cosas bastante atroces, quizá muy marcadas por la ideología de aquella época, ¿no? Cosas como, él creía que eran versos, por ejemplo, esos que dicen, nunca olvides que el menos fascista de todos los fascistas sigue siendo un fascista, ¿no? Versos atroces, etcétera, ¿no? Pero yo quisiera hacer un reconocimiento a la visión que nos dio Eduardo de Roque Dalton, porque generalmente cuando la gente habla de Roque Dalton empieza a hablar a favor o en contra, pero de la última parte de la que hablabas, Pablo, es decir, de su parte ideológica. Si era un poeta muy ideologizado, se volvió cada vez más un poeta muy ideologizado. A mí generalmente la poesía ideológica no me entusiasma, pero creo que en el caso de Roque Dalton, si es un poeta tan recordado y tan importante, no es solo porque fue un guerrillero, o porque fue un activista político, porque representó una serie de ideas o porque las plasmó en su poesía, sino porque fue un buen poeta y fue un poeta con una formación muy sólida y con una formación universal que vino a brevar aquí a México, que fue a brevar a Chile, es decir, a Cuba. Por eso es un poeta tan importante, ¿no? Y finalmente, pues cuando uno se confunde un poco con una ideología o la otra, ya no sabe qué tan de izquierda es, por eso se habla de que uno puede tener un daltonismo político,
Exacto. ¿no? por ejemplo. ¿Qué más? Ya, no, yo ya. Listo, no sé si nos da tiempo para una más o nos vamos No. a la Dichosa dichosa. Estamos buscando esta noche, recuerden, un adjetivo para calificar a algo que es amarillo verdoso y que muchas veces se aplica a la piel de alguien. Entre otras cosas, esta noche estamos regalando, Nicolás. Estamos regalando, qué barbaridad, yo ya estoy regalando el sueño aquí. Estamos regalando a Stefan Zweig, yo creo que es el mejor de los biógrafos, un biógrafo de veras espléndido, autor de una gran cantidad de biografías seminales, en este caso de editorial Andrés Bello, La vida de Fouché, un clásico biográfico también. También estamos regalando este otro libro que yo lo vi y dije Safo, pero en el buen sentido de la palabra. Estamos regalando los poemas completos y sobre todo casi todos ellos incompletos de la propia Safo. Digo incompletos porque se conservan básicamente puros fragmentos, con una excelente introducción y traducción directa del griego y notas de Carlos Montemayor. Otra vez el amor que deshace el cuerpo me atormenta, como una amarga y dulce fiera invencible, entre otras joyas, encontrarán en este libro Safo. Pablo es autor de un ensayo largo sobre precisamente Safo, que ahí se publicó en una edición privada, habría que publicarlo en una más amplia. ¿En una ¿no? más privada? Más privada. Así es. Que es muy bueno. Y también regalamos la revista Ixtus, que aparece ahí, sí, ahí aparece. Recuerden, adjetivo para calificar algo amarillo verdoso y que muchas veces se aplica a la piel de alguien. Como un elogio, ¿no? Cuando una muchacha, un muchacho tiene una piel así entre, pues sí, amarilla, verdosa e Pero es increíble, bonito el se le adjetivo. dice ese color. Hay ¿no? como dos palabras que quieren decir Sí, eso, y creo hay que dos las dos respuestas. y una es más amable que la otra, ¿no? Sí, Yo sí, creo sí. que La ambas otra son. suena Una es mucho. bastante mala onda, de hecho. Por si alguna aquí está hoy extrañando al quinto elemento, Germán, no se crean que hoy está descansando, lo que pasa es que se está preparando arduamente en casa, leyendo, para venir y decirnos muchas cosas interesantes, y vamos a ver esta noche un libro que nos recomienda a todos para leer. Vamos a verlo. Un libro que me encantaría recomendarles es este de Arnold Toynbee, La gran aventura de la humanidad, que es para mí probablemente una de las síntesis o la síntesis más extraordinaria de la historia de nuestra especie. Este libro trata de romper el esquema eurocéntrico de todos nuestros libros de historia y sobre todo de todos los generales. La historia occidental está balanceada proporcionalmente respecto a la historia de todos los pueblos de la Tierra, la historia de China, la historia de Oceanía, la historia de África, la historia de Asia, la historia de la India, la historia de Mesoamérica, tiene una proporción, digamos, equitativa en el número de páginas respecto a su importancia, respecto a la historia de Occidente. El libro originalmente se llamaba en inglés Mankind and Mother Earth y actualmente se llama La gran aventura de la humanidad, y les digo, para cualquier gente de cualquier nivel, probablemente desde primaria hasta los grandes especialistas, es un libro que sintetiza maravillosamente cómo hemos llegado hasta acá. Pues ya saben, si quieren leer, ahí está la recomendación de Germán Ortega, que nos acompañará otra vez el sábado que viene. Y mientras vamos a poner a este público, para que no se nos duerma, otra pregunta. José Emilio Pacheco tiene 2 novelas. A ver si alguien sabe el título de una de ellas. Eso, Ah, esa no, sí, es ahora que sí. tiene Vamos a ver si lectores, sacamos muchísimo. Ahora los nos 2 pasamos de títulos. barcos. Ahora nos pasamos de barcos. A ver, pues, ¿quién? A ver, Pues por ahí acérquenle el tenemos a micrófono a alguien. Alma, dándole el... ¿Nos dices tu Tú nombre? decides. Jesús Galindo. Jesús Galindo, Ahí va. dinos un título. Las batallas en el desierto. Exactamente. Otro. ¿Otro? El otro título. No, A ver, no, el esos otro. son los dos. Otra Ahí persona. hay otras manos levantadas, a ver. Morirás lejos. Eso. ¿Morías lejos? ¿Y tu nombre? Leonardo de la Cruz. ¿Cómo? Bernardo de la Cruz. Bernardo. Felicidades. Leonardo de la Cruz. Leonardo. Y otra ¿Otra pregunta para más. el público? A ¿Otra ver, para el público? Ok. nombre de quien organizó el primer sistema de educación pública en el país, un hombre nacido en Campeche y que murió en Madrid y que además presidió la Academia Mexicana y presidió además la reorganización de la UNAM Mira, en justo por ahí saben. 1910. Por ahí saben. tienen la respuesta. Justo por ahí. Muy Eso. bien. Nombre, caballero. Rodolfo Rojas.
Se acaba de llevar uno de los premios de esta noche. Muy bien. Sí, actualmente hay un auditorio muy famoso en el que está CEU. junto a CEU, que es el Justo Guevara o Che Ya no. Sierra, porque ya está todo cruzado, mucho, no se sabe. Bueno. Nos están correteando por aquí, nos tenemos que ir a unos cortes comerciales, pero volvemos aquí con más en La Dichosa Palabra. Ya nos recuperamos, ¿no? ¿Eh? Ya nos recuperamos de la colgada. Tengo regreso, no tengo regreso, no tengo regreso. No tengo regreso del 5, 5, 6, 7, 12, 14. 5, 2, 4, 6, 6, 6, 6. No tengo regreso, no tengo regreso. 2, 4, 6, 6, 6, 6. ¿Qué pasó? ¿Si llega? ¿Si llega o no llega? ¿Llega o no llega? Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. 2, 4, 6, 6, 6. Raúl, ¿no sería más Jason, lógico ¿verdad? Sí, dar la Jason, respuesta del especial antes de Pero según presentar a yo María es Luisa? No, no es incorrecto, es normal, pues es fonético. Es como la B y la Bueno. V. Ok. ¿Eh? Es como la B y la V. Sí, Sí, mejor, pero es ¿no? fonético, es decir, aquí Esta los pregunta mexicanos del no usamos público. Como U. un- Ya estamos de regreso en La Dichosa Palabra y bueno, de entrada déjenme decirles que ya la pregunta especial ya fue respondida. ¿Quién se gana? Nuestro regalo es María Díaz Martínez del Distrito Federal. La respuesta era Miguel Cabrera, es el nombre del pintor oaxaqueño, ya estoy Y dislálico. también hubo una respuesta aquí en el auditorio que luego nos pasan el nombre del caballero de camisa amarilla. Así que es. Se lo dijo allí Natengo. Así es, muerto en 1768, que realizó un retrato de Sor Juana Inés de la Cruz. Uno de ellos se lleva el diccionario Dime, el otro se lleva hacia otra historia del arte en México 2 y 4 por una cortesía de la Dirección General de Publicaciones de Conaculta. Y me da mucho gusto tener aquí a mi izquierda, aunque no así como Roque Dalton, a María Luisa Armendáriz, directora del Festival de la Palabra y anfitriona nuestra esta noche y en muchas otras cosas aquí en el Festival de la Palabra. Muchas Muchas gracias por gracias, estar María aquí Luisa. Muchas y gracias. por dejarnos estar aquí. Bueno, pues muchas gracias. Esta es su casa, definitivamente más suya que mía. Oye, pues ahorita vamos a preguntar del festival y todo, pero primero te queremos preguntar algo que pregunta el público, para que tú se los contestes. A ver, Así Pablo. es que aquí hay una pregunta del público, de hecho Pedro Erving López y López, que debe estar por ahí. Pedro Erving López y López, allá, ahí está Pedro Erving, y nos pregunta, ¿qué significa la frase ser más humano? Bueno, ser más humano desde un principio absolutamente racional significa fundamentalmente usar más el cerebro. Fundamentalmente esa es la Y diferencia. el alma que hace. también probablemente. Ahora, ¿no? el alma, Y el habla. bueno, el La lenguaje, razón, o sea, si te pones- la, Y el la carro. creación. Y yo creo que la parte fundamental que se le da es justamente a partir del humanismo, no sé si Exacto. están de acuerdo conmigo, que justamente cuando crece la creatividad del hombre es cuando se le llama humanismo. Entonces yo diría que ser más humano es parecerse a Miguel Ángel. Aquí hay alguien que protesta.
Me acuerdo de la frase que decía Conrad Lorenz, un biólogo, un evolucionista, que decía que finalmente creía haber dado con el eslabón perdido que hay entre las bestias y el ser humano. Ese eslabón perdido, eso que está en medio de las dos cosas, somos nosotros mismos. Oye, En María el Luisa, mejor de los casos también. cuéntanos pues ahora, ¿qué es el Festival de la Palabra? ¿Qué es todavía? Porque todavía mañana abre el Festival de Sí, la Palabra, de 10 de la mañana a 8 de la noche, vale mucho la pena que se dé una vuelta. Pero ¿qué es? ¿Qué hay aquí? Bueno, es un espacio creativo fundamentalmente, donde el libro se integra con la gente a partir de la palabra, lo cual nos parece fantástico. ¿Y aquí pero qué pues se bueno, puede hacer? Bueno, se puede cantar, se puede ver teatro, se puede leer. Comprar fundamentalmente, libros. Se pueden comprar libros. Oír conferencias. Recitales poéticos maravillosos, charlas, tenemos muy buenas discusiones sobre el libro. Conciertos. Conciertos de todo tipo. Entonces, Sí. este es el espacio del que brota del libro. Nosotros lo que queremos es un poco como identificar al libro como el eje del que brotan tantas cosas y al que regresan tantas cosas. A partir de un libro nacen experiencias creadoras, nacen experiencias maravillosas y luego se vierten experiencias maravillosas. Lo que nosotros ponemos un Pablo Milanés acá y todo el mundo pregunta, ¿qué tiene que ver Pablo Milanés en una feria del libro? Yo me imagino a Pablo Milanés como un hombre que bebió y después derramó. Y lo que venimos a ver es, sí, bebió por los ojos. Bebió por los ojos. Los libros son un continente, ¿no? Los libros en sí, eso es lo que son, un continente. Yo creo que muchas veces es el espacio geográfico más pequeño que hay y que contiene más espacio. Es un universo. Oye, María Luisa, ¿y por qué tan al norte de la ciudad? ¿Por qué acá en el centro Banamex, el Hipódromo de las Américas? Bueno, me dijeron una frase maravillosa esta semana, me dijeron, hagan el favor de explicarme por qué ustedes vienen a un lugar tan lejos. Le digo, ¿lejos de quién? Dice, ¿por qué eligieron ustedes estar con los bárbaros del norte y no con los ilustrados del sur? A ver, ¿cuánta gente tenemos en el público que es un bárbaro del norte? ¿Se vale sí fuera que del qué público bárbaro. también? Bueno, ¡Qué bárbaro! ¡Cuánto No, bárbaro! yo soy de Polanco de toda mi vida y me opongo a que nos digan bárbaros a los del norte. bueno, Pero ya te fuiste. ¿y qué pasa con los Pero a la grandes? Condesa. Bueno, entonces Rulfo es un bárbaro porque también es del norte. Y bueno, David Toscana, que es un escritor maravilloso, que les recomiendo mucho leer, también es un bárbaro de Monterrey. Y Reyes era otro bárbaro. Entonces, esta idea de que las cosas que representan cultura tienen que estar en el sur, pues nosotros queremos probar si eso es cierto, ¿no? Yo creo que hay una muy buena oferta en el sur y que por lo tanto tiene que haber una muy buena oferta en el norte. Así que nosotros hemos venido a construir esta oferta en el norte para los bárbaros del norte. Y si no, en cualquier caso está el periférico para unirlo. O sea que... Además, María me Luisa, encanta que digas esto, este elogio del norteño, tú que eres de Chiapas. ¿Es cierto? Yo soy chapaneca. ¿Eres del norte de Chiapas? ¿Pero en qué colonia Pero vives del aquí? norte de Chiapas. Yo soy del norte de Guatemala. Eso. Bueno, pero también están invitados los ilustrados del sur. Muy bien. María Luisa, Muchas pues muchas gracias por invitarnos al Festival de la Palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Oigan, este proyecto se hace con ustedes, por ustedes, desde ustedes y hacia ustedes y Gracias, todos María Luisa. los demás Muchas preposiciones gracias. que podamos ponerles. Así que por favor hagan lo suyo. Muchas Gracias. gracias, María Luisa. Gracias. Gracias. Vengan mañana todavía. aquí Sí, al vengan festival. mañana todavía, abre desde las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche aquí en el centro Banamex, que está en la avenida Conscripto, exactamente a espaldas del Hipódromo de las Américas. De hecho, pueden apostar también aquí a los caballos, otras cosas que pueden Y hacer. con lo que ganen, compran libros. Exacto. Y luego dicen que apuestan por una buena causa. Bueno, oigan, me llegó una aclaración de Luis Enrique Cuéllar Peredo, que dice que ¿se acuerdan que hablábamos de por qué las manecillas de reloj en los anuncios publicitarios siempre marcan las 19? Él dice que no es por una idea de semejar una sonrisa, sino para enmarcar la marca del fabricante que se encuentra en la parte superior de la carátula. Y la verdad yo no conocí esta hipótesis, pero me suena perfectamente sensata también. Para que Una cupiera. aclaración muy sensata. Así es. Nos preguntan, ¿todavía tengo tiempo? Sí, tienes Nos tiempo pregunta todavía. aquí Enrique López cuál es el origen de la frase de picos pardos. Es una, según yo, el origen es de Sudamérica, creo que de Perú, donde en alguna época los hombres cuando salían con las prostitutas iban con ellas y decían me voy de picos pardos. ¿Por qué? Porque
estas mujeres, para ser plenamente reconocidas en la vida pública, usaban unas faldas que tenían unos picos pardos. Entonces, literalmente era irse de picos pardos, pues irse con estas chicas extravagantes. ¿Y eran así como asimétricos los picos? Pues no sé si te fijaras tanto en los picos como en las redondeces. Híjole, pero yo me no hubiera tengo fijado en realmente- los picos. Es que deja lo que ocultan, lo Pero- que revelan pero los picos. ¿No te picas más con las redondeces que con los picos? Con las redondeces abajo de los picos, Ok. insinuadas atrás de los Saltando picos. de picos pardos. Yo sobre todo con los pardos, ¿no? Oigan, Digo que ya sobre todo de nos noche tenemos todos los gatos son que picos ir, pardos. no de picos pardos, sino nos tenemos que ir a dormir para estar mañana aquí a las 10 de la mañana del Festival de la Palabra. María Luisa Armendáriz, muchísimas gracias otra La vez. dichosa palabra, La ¿cuál fue? dichosa palabra en su versión amable era aceitunado, en su versión no amable era cetrino, que es mi Sigue caso. siendo amable, cetrino. Cetrino también. es Sí, muy mala onda. la es palabra. bonito, la Bueno. piel cetrina, hombre. En todo caso, muchísimas gracias por habernos acompañado a ustedes aquí en el Festival de la Palabra. Un aplauso por la paciencia Bravo. de veras de haber estado con nosotros esta noche aquí en el Festival de la Palabra. Un agradecimiento también a ustedes que nos ven allá en sus casas. Eduardo Casar, Laura García, Pablo Boullosa, yo soy Nicolás Alvarado. Alvarado. Nos vemos la siguiente Muy semana. buenas noches, hasta la semana próxima. Chao.